doctora Kemelmacher. Mendoza, 8 de agosto de 2018. A la señora Presidenta Honoraria del Congreso Internacional de Derecho de Familias, Niñez y Adolescencia, doctora Aida Kemelmacher. Quiero expresar a través de la presente mis disculpas por no poder asistir a la invitación que tan gentilmente me cursaran. Lo lamento particularmente debido a la relevancia y pertinencia de este Congreso Internacional de Derecho de Familias, Niñez y Adolescencia. En este momento en el que en Mendoza se está debatiendo un nuevo sistema procesal en materia de familia y violencia. Felicito a la Universidad Nacional de Cuyo, a la Universidad de Mendoza y muy especialmente a la Presidenta Honoraria del Congreso, doctora Aida Kemelmacher, que con un inmenso equipo de trabajo han hecho realidad este Congreso, convocando a importantes especialistas provenientes de distintas partes del mundo, a quienes les doy una afectuosa bienvenida a nuestra provincia. Es un honor y un privilegio que juristas de gran prestigio hoy y aquí se propongan intercambiar visiones de avanzada frente a los desafíos que plantea el derecho de familia en la actualidad y a la gran dinámica de los cambios sociales que se reflejan e impactan en las familias y en su concepción. Finalmente, como mendocina y desde el rol de senadora que ejercí y el de vicegobernadora que ocupo actualmente, no puedo dejar de agradecer en particular el gran aporte que hiciera la doctora Kemelmacher en esta temática, como redactora del Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado en el 2015, quien además, junto al Grupo de Investigación Cátedra Familia de la Universidad Nacional de Cuyo, elaboró el primer borrador de proyecto de ley procesal de familia y violencia para la provincia de Mendoza, el cual tengo la expectativa sea contemplado junto con los distintos aportes que puedan surgir de este Congreso en el debate parlamentario sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo Provincial. Con mis mejores deseos de que logren una interacción enriquecedora, les dejo mis cordiales saludos. Ingeniera Laura Montero, vicegobernadora de la provincia de Mendoza. A continuación, daremos lectura a una salutación que ha enviado el Colegio de Abogados de Lima. Acuerdo 318, acta del 7 de agosto de 2018. Se acordó por unanimidad expresar una moción de saludo y felicitación a la Universidad de Mendoza y a la Universidad Nacional de Cuyo, organizadores del Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia de la Universidad de Mendoza. Argentina, debiéndose poner en conocimiento el presente acuerdo a la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci para los fines pertinentes. Se expide la presente certificación en la ciudad de Lima a los 7 días del mes de agosto de 2018. Magíster Marco Antonio Ulloa Reina, secretario general. A continuación, invitamos a Carolina Duprat, quien modera el primer panel titulado El derecho constitucional y los derechos humanos en las relaciones familiares, para presentar a los panelistas del mismo. Buenos días. ¿Anda esto? Sí. Bueno, buenos días. Tengo el honor de presentar el primer panel de este congreso.
se titula El Derecho Constitucional y los Derechos Humanos en las Relaciones Familiares. Está integrado por 3 profesores, el doctor Sergio García Ramírez, la doctora Virginia Zambrano y el doctor Andrés Gil Domínguez. Va a comenzar el doctor Sergio García Ramírez, que es licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica, doctorado en Derecho en la misma facultad, con mención magna cum laude. En 1997 fue electo por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reelecto en 2003. Para otro periodo de 6 meses se desempeñó durante los años 2004 a 2010. Se desempeñó también como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los años 2004 a 2008, investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, como investigador nacional emérito, es profesor titular de la Facultad de Derecho de la UNAM, fue director de la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, es autor de más de 50 libros y numerosos artículos de revistas de investigación, docencia y divulgación, publicados en México y en el extranjero. Bueno, muchas gracias. Lo escuchamos, doctor. Ante todo, qué honor y qué alegría estar aquí, acompañándoles, mirándoles y nutriéndome de nueva cuenta de la sabiduría de los mendocinos y de su cálida amistad en este ambiente no tan cálido, puerta para afuera. Yo sé cuál es el tema de mi exposición, pero no puedo detener tampoco el tema de mi corazón. Y atendiendo a mi corazón, debo decir que agradezco de nueva cuenta la hospitalidad siempre generosa de Argentina y de Mendoza. Aquí, a la vera de los Andes y en el punto más elevado de una entrañable amistad. Vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México, una remota, lejana, gran universidad. Como remota para esa universidad lejana, pero cercana al corazón, es esta de Mendoza y esta de Cuyo. En el escudo de mi universidad hay un mapa de nuestra América. En ese mapa de nuestra América, que es el santo y seña de esa universidad, figuran Argentina y México, entrañados, amigos siempre, y partícipes de la gran solidaridad de América Latina. Ese mapa es el mapa de nuestra oriundez, de nuestra patria común, el continente americano. Debo decir también que guardo un enorme reconocimiento a la Universidad de Mendoza, que nos brinda este foro, y a la Universidad Nacional de Cuyo, y de la de Cuyo recuerdo una fecha para mí muy significativa, un 26 de octubre de 2007, en que me honró con una distinción académica. Lo vuelvo a agradecer con la emoción con que entonces la recibí. Y un lugar muy especial me merece en esta entrada, no a mi tema, pero sí a lo que dicta mi corazón, la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci, a quien en México y en toda América y más allá de América admiramos y queremos, respetamos y seguimos. Recuerdo, por ejemplo, la presencia de la doctora Kemelmacher en nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas hace algunos años, en un congreso sobre sistemas jurídicos comparados. Y tengo en la mente una anécdota que en aquel entonces mucho me apenó y que no puedo omitir. Sucede que la doctora llegó con un grupo de distinguidos colegas argentinos y un gran grupo de ponencias excelentes, eran argentinas, y me las entregó como coordinador, que era yo de la mesa de Derecho Penal. Tomé yo aquellas ponencias y las distribuí entre los editores de La Memoria y de algunas revistas jurídicas. Debe recordarlo doña Aida. Y uno de estos editores, de una manera poco diligente, tomó la ponencia de la doctora Aida Kemelmacher y la publicó lisa y llanamente, pero pensando que era mía. La publicó bajo mi nombre,
porque la había recibido de mis manos, pero no con ese fin, y mucho menos el de que yo usurpara el nombre de la autora. Esto me dio no solamente pena, sino una terrible vergüenza, pero al cabo de algún tiempo me satisfizo porque algunos de mis colegas dijeron: oye, he leído tu ponencia sobre derecho transicional. ¡Qué buena ponencia, eh! Te felicito. Has mejorado notablemente. Claro. Yo después no pude mantener ese nivel, pero queda en mi currículum y en la memoria de mis colegas la notable mejoría de la ponencia de la doctora Kemelmacher. Debo aclarar que en la memoria del Congreso se publicó en la forma correcta, en la forma adecuada, bajo el nombre de quien era realmente su autora. En usted, doña Aída, se acredita el alto rango de la ciencia jurídica argentina. Una ciencia de la cual nos hemos beneficiado, particularmente, pero no exclusivamente, en el ramo del derecho de familia o del derecho de familias. Esto en México es ampliamente reconocido. Espero que pronto pueda usted visitar mi país y espero que se haga realidad esta exhortación que se le hizo, esta culminación que se le hizo a organizar otro Congreso de Derecho de las Familias antes de 20 años. Si esto es así, como seguramente va a ser, le ofrezco participar, si me invitan en la forma en que yo pueda participar. No me comprometo a mucho, pero sí me comprometo de alguna manera a estar o a flotar sobre ese Congreso que usted organizará antes de 20 años, doña Aída. Los temas que aquí nos tienen, los temas de este Congreso, o el gran tema de este Congreso, revisten el mayor interés para nuestros países, para nuestro tiempo, para nosotros mismos. Y han ocupado la atención, el interés, la dirigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un tribunal que, como aquí se ha recordado, ha cumplido desde su creación 40 años de trabajo intenso, y en el cual han participado, por cierto, profesores argentinos de un excelente nivel, de los cuales mucho hemos aprendido en el pasado y seguimos aprendiendo en el presente. No omito sus nombres, me es grato mencionarlos: don Julio Barberis, que ya no está entre nosotros, un internacionalista de gran prestigio; don Leonardo Franco; don Raúl Zaffaroni. En el curso de esos 40 años, nuestra Corte Interamericana, digo nuestra porque es de todos los americanos, de todos los hombres y las mujeres de América, ha producido una copiosa jurisprudencia. Cuando se me invitó a disertar sobre el tema del Congreso, yo me pregunté qué hacer. ¿Qué hacer? Porque debo confesar que la disciplina que yo he cultivado en mi cátedra universitaria o en mi sitio de investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas no es precisamente el derecho familiar. Aunque todos estamos inmersos en ese contexto, no es esta mi disciplina, pero pensé que podía ser útil, al menos útil para mí, que yo contemplara algunos de los temas de la familia desde las perspectivas o desde la perspectiva en que puedo hacerlo, es decir, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y muy específicamente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es lo que me propongo hacer. Y para ello hay dos vertientes que ensayaré, que trataré de explorar hasta donde lo permita el tiempo, porque hemos convenido que al cabo de cierto tiempo tendré a la vista una tarjeta que me anunciará que ya debo terminar, y seré dócil a esa indicación. Bien, esta doble perspectiva, este doble enfoque es el de los grupos vulnerables, a los cuales se refiere una buena parte de la mejor jurisprudencia de la Corte Interamericana, y el de las áreas especiales de protección, una de las cuales es la familia. Un extremo, un espacio de protección específica del derecho interamericano de los derechos humanos y de la jurisprudencia interamericana. Familia, familias, vida familiar, derechos de los individuos que forman parte de una familia, como se quiera poner. El hecho es que la Corte se ha ocupado mucho de este enorme tema.
Ha dicho doña Ida que Melmacher se le ha citado con merecimiento, y lo haré yo también. Ha dicho en el 10º Congreso Internacional del Derecho de Familia, que la familia, es el ámbito del encuentro del amor y la solidaridad. No solamente de la normativa jurídica, ante todo del amor y la solidaridad, de la formación moral de los hijos, de la protección contra las agresiones externas, de la recepción y revalorización de las esperanzas y los sueños. No habría, pues, un ámbito más encumbrado y más enjundioso que este de la familia o este de las familias, que es, sin embargo, uno de los ámbitos más sensibles a las vulneraciones de los derechos humanos, a las vulneraciones de los derechos de sus integrantes o de quienes están allegados al núcleo familiar. Al hablar ahora de este tema, yo me atengo al derecho internacional de los tratados, que es aquel que aplica sobre todo la Corte Interamericana conforme a su competencia material. Y si hablamos del derecho interamericano o internacional de los derechos humanos bajo el rubro de los tratados, vale la pena recordar una serie de referencias que obligan a un tribunal internacional y que en su hora también tendrá que entender, que comprender y que asumir la autoridad nacional que recoge en este proceso de recepción nacional de derecho internacional los productos de unas sentencias interamericanas o de unos tratados de nuestra América. Primero, objeto y fin de los tratados. Entiéndase bien que, y lo saben ustedes mejor que yo, que el objeto y fin de los tratados de los derechos humanos es el ser humano, la tutela de sus mayores derechos, libertades e intereses. En esto difieren estos tratados de otros tratados. Y eso es lo que le da enjundia y belleza al sistema interamericano de los tratados sobre derechos humanos. Véase también que hay ciertas reglas de interpretación que establece el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que esas reglas ciñen el quehacer de la Corte Interamericana y deben iluminar también el de las Cortes nacionales y el de las autoridades nacionales que se proponen aplicar el derecho internacional y que reciben las resoluciones de la Corte Interamericana. Nótese igualmente que los tratados son instrumentos vivos, y vaya que lo son en todos los ámbitos, entre ellos el de la familia, instrumentos vivos en constante movimiento, en constante evolución. No están petrificados, ni puede el intérprete detenerse o detener la historia en el texto de un tratado tal como este fue escrito. Tiene que entenderlo, tiene que reconcebirlo conforme a la marcha del tiempo y de las circunstancias. Los autores de un tratado, también lo destaco, no se plantearon y no pudieron plantearse todas las vicisitudes del viaje de esa normativa. El tratado, una vez suscrito, una vez asumido, emprende un viaje, pero a buen seguro que los autores no pudieron plantearse todas las vicisitudes del viaje y por lo tanto el intérprete tiene que apreciar al tratado lo que el tratado dice, lo que la Convención postula en los sucesivos tiempos de la historia, en los diversos momentos de su aplicación. Las palabras de ayer tienen que leerse con los ojos de hoy. No podemos detener nuestra lectura con el tiempo. Este ha sido, por cierto, uno de los grandes méritos de la jurisprudencia nacional norteamericana, que conserva, al cabo de 2 siglos o más, un texto constitucional que es, sin embargo, distinto en su normativa del que aprobaron los padres de Filadelfia, porque ha sido releído, reexaminado por los intérpretes jurisdiccionales. Otro tanto se puede decir de todos los tratados. Agreguemos el principio rector al que se atiene nuestro tribunal y al que debieran atenerse, estimo yo, los órganos internos, es el muy proclamado principio pro homine, superada la expresión en pro persona para abarcar a mujeres y hombres. Pero pro homine siempre quiso decir mujeres y varones. En fin,
pro persona es el principio rector de la elaboración de la normativa y de su interpretación. Este principio, sin embargo, tiene como un río que corre diversas desembocaduras. A la hora de aplicarlo, a la hora de releer el tratado, de reconstruir su espíritu y su letra en aplicaciones concretas, el pro homine se diluye o se distribuye en varias expresiones. Una de ellas es pro mulier, si se trata de la mujer, o pro niño, si hay que aplicarla a niños, o pro indígena, en el caso de los habitantes originarios de nuestra América, o pro familia, si se trata de tutelar los derechos de la familia o de los integrantes de la familia, de quienes componiendo una familia quieren poner a salvo sus derechos fundamentales. Así que el pro persona debe analizarse en sus múltiples variantes que ponen el acento, sí, en el principio de igualdad, pero también en el principio de especificidad que sigue la lectura y la aplicación de los tratados. Y también es preciso tener en cuenta que en la interpretación y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos es preciso tomar en cuenta el conjunto al que ese derecho pertenece. El gran conjunto del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional en general. Ciertamente un tribunal regional como la Corte Interamericana no tiene atribuciones para ejercer una competencia material que le permita aplicar otros tratados que no son aquellos que le conceden explícitamente esa jurisprudencia, pero sí se ve en la necesidad de entender los términos de lo que aplica a la luz del derecho internacional en general. Es así que la Corte Interamericana ha debido recurrir, y ustedes por su estudio de estos temas lo saben igual o mejor que yo, ha debido recurrir a la marcha los grandes temas en el derecho internacional en su conjunto. Bueno, esta es una mise en scène, digamos, de mi tema conforme al derecho internacional de los tratados. Paso a hablar de los sujetos vulnerables. Vulnerables o vulnerados, los débiles, aquellos que librados a sus propias fuerzas, que suelen ser exiguas, no podrían acceder al ejercicio de sus derechos y de sus libertades. El de acceso a la justicia, por ejemplo, pero tampoco los otros, derechos sustantivos o adjetivos. Vulnerables y vulnerados deben ser atendidos con especial dedicación, con exquisito fervor por la jurisprudencia de los tribunales, además de por la acción del legislador. Yo suelo recordar una expresión de Luigi Ferrajoli cuando se refiere a la evolución, a los grandes patrones de evolución del derecho, que habla de la eclosión de un derecho, de una ley para los débiles, para los más débiles. Bueno, quiero utilizar un parangón. Del mismo modo que ha habido, hay y espero siga habiendo un derecho para los más débiles, que se esmere en atender sus necesidades, en recogerlos como seres de carne y hueso, con sus flaquezas y sus fortalezas, más aquellas que estas. Debe haber y hay y existe una jurisprudencia para los más débiles. Me parece que esa jurisprudencia para los más débiles es un timbre de orgullo, de satisfacción y de compromiso para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Este tribunal, aquí don Ricardo, nuevo juez de este tribunal, me complace hablar ante él, magistrado ejemplar que ha llegado a enriquecer la estructura de nuestro tribunal. Este tribunal tiene una vocación singular que lo caracteriza, que lo individualiza frente a otros tribunales internacionales, como puede ser el muy respetable Tribunal Europeo de los Derechos Humanos o la Corte Africana. El de América, el interamericano, tiene una vocación especial y esta se despliega en una jurisprudencia estelar que abarca dos materias, a mi modo de ver. Primero, esta que acabo de mencionar, la de los vulnerables, y luego la de las reparaciones. En estas dos vertientes, la jurisprudencia interamericana ha hecho una obra magnífica.
han sido sus grandes aportaciones al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, reparaciones y vulnerables. Cuando hablo de vulnerables, y no pretendo extenderme demasiado porque corro el riesgo de ser prolijo y de ocupar todo el tiempo de mi exposición, cuando hablo de vulnerables me refiero a aquellos a quienes ha estimado, bajo ese rubro, bajo ese epígrafe, la Declaración y el Plan de Acción de Viena, a quienes así están caracterizados por las 100 reglas de Brasilia, a quienes así son mencionados por el Protocolo Iberoamericano de Santiago de Chile. Una relación de grupos, de sujetos pertenecientes a grupos, cuyo conjunto arroja, por cierto, la mayoría de la población de nuestra América. No son casos de excepción, no son pequeños grupos, son situaciones, son conjuntos que sumados dan la gran mayoría de nuestra población. De esto se ha ocupado la Corte cuando, insisto, a la hora de aplicar el principio jus cogens de igualdad, lo matiza, lo enriquece, lo detalla con un principio de especificidad recogido en varias de sus opiniones consultivas y de sus sentencias. Y no dejo de invocar aquí, por cierto, otro hilo conductor, el artículo 75, inciso 23 de la Constitución de Argentina, vuestra Constitución, muy respetada por nosotros, cuando habla en una fórmula concisa de medidas y acciones positivas para el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en ella y en los tratados. En particular dice de niños vulnerables, mujeres, gran sector vulnerado, ancianos y personas con discapacidad. A esta relación nacional y a la internacional correspondiente pueden agregarse otras categorías. Por ejemplo, los indígenas. Los indígenas, los habitantes originarios de nuestra América, lo que alguna vez se pudo llamar la América profunda, la que está en muchos parajes enterrada, la que emerge trabajosamente, la que ha sido sumergida con su propia normativa, con sus usos, con sus costumbres, con sus esperanzas, con sus ilusiones y con sus enormes frustraciones. Una comunidad que ha sufrido violaciones de distinta clase, eliminación física equivalente a un etnocidio, eliminación de la cultura en agravio de niños y de ancianos que serían los transmisores de la cultura, exclusión en materia de bienes y propiedades, enrarecimiento procesal, siembra de obstáculos en los procedimientos que deben enfrentar para recuperar sus derechos y contención política. Y no podemos ignorar, ya que hablamos de los indígenas, de los habitantes originarios, todo lo que esto significa desde la perspectiva de la familia indígena, la constitución de la familia indígena y los derechos que es preciso tomar en cuenta cuando viene al caso la tutela de la familia indígena. Los pobres, una categoría profusa en nuestra América, otro de los temas de vulnerabilidad. Decía Anatole France, criticando con su mordacidad característica el quehacer de la justicia, que la justicia es igualitaria, permite por igual a todos reposar bajo el puente, a los ricos y a los pobres, y que finalmente da a cada quien lo suyo, al rico su riqueza y al pobre su pobreza. Ciertamente no pretendemos ese tipo de justicia y vale la pena pensar en los pobres, en las familias de los pobres, de quienes carecen de los recursos que varios instrumentos del derecho internacional reclaman para la vida digna de los conjuntos familiares. Los discapacitados. Bueno, tenemos una convención americana sobre discapacitados, anterior, por cierto, a la mundial. ¿Me quedan cuántos segundos? 7 minutos. Bueno, yo pensé que me quedaban 7 horas. Entonces me voy a olvidar un poco de los vulnerables y paso rápidamente a la familia.
Podemos decir con las meditaciones de Don Quijote que la familia es ella y su circunstancia. Aquí se ha recordado de distinta forma, en distintos momentos, toda la mañana, las grandes variaciones que ha habido en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión de lo que es una familia. Ha dicho usted, doña Aida, vivimos inmersos en una sociedad vertiginosa, maravillosamente cambiante y paradojal. La familia vive en esa sociedad vertiginosa y ha habido cambios enormes en el recinto familiar. Nos hemos visto obligados a la relectura de las palabras y a la reconstrucción de los conceptos, a mirar de nuevo cuál debe ser la autonomía del individuo y la reclamación de sus derechos, que son sagrados, y cuál puede ser y para qué la injerencia del Estado en la vida familiar. Yo diría que para preservar esos derechos, que para protegerlos, que para darles realidad. Los instrumentos que tenemos a la vista en materia de derechos humanos en el ámbito americano, los básicos, la Declaración de 1948, cuyo 70º aniversario estamos celebrando, y la Convención Americana, hablan de familia, sí, pero no describen a la familia. No la han podido describir. Tiene que describirla, caracterizarla, asumirla el intérprete. Y vale la pena mencionar que la propia Corte Interamericana se ha visto en la necesidad de retirar de su glosario, que forma parte del reglamento, la expresión familiares. Pone víctimas, pone jueces, pone magistrados, pone muchas figuras, pero ya no familiares en su último reglamento, porque entiende que estos, los familiares y en definitiva la familia, son un tema que debe dilucidar el juzgador a la luz de los casos que se han planteado. Reciben el tema de la familia, lo vuelvo a mencionar, la Declaración Americana del 48, la Convención Americana, paso rápidamente sobre estos documentos, el Protocolo de San Salvador, la Convención de Belém do Pará a propósito de la tutela de la mujer, de la protección de la mujer contra la violencia, todas estas normas, todos estos instrumentos se refieren a la familia con un sentido tutelar de sus integrantes, pero también como un área especial de protección, protectora de la familia. La jurisprudencia más reciente de la Corte Interamericana ha hecho una suerte, se extrae de ella, de valoración de cuáles son las violaciones, cuáles son las categorías de las violaciones que vienen al caso cuando se habla de vulneración de la familia. Las que inciden sobre derechos fundamentales del sujeto, independientemente de su integración en un agregado familiar, de nuestros derechos, de los derechos de todos, estemos o no estemos inmersos en una familia. Las que afectan los derechos fundamentales de una persona en su condición de miembro de una familia, las que repercuten directa o indirectamente en el grupo familiar, y estas otras tan traídas y llevadas, que se motivan en tradiciones, prácticas o prejuicios vinculados a la vida familiar, como son la orientación sexual y la identidad de género. Es aquí que concurren todas las agresiones frente a las personas en su decisión sobre la vida familiar que quieren, sobre la libertad que ejercen, agresiones que pueden ser informales o formales, oficiales, a través de legislación o a través de jurisprudencia. Mencionaré rápidamente los 2 minutos que quizá me quedan, o en el minuto que me resta, o en la hora de vida que me concede. Bueno, mencionaré rápidamente algunos criterios actuales de la Corte Interamericana. Concluyo con ello. Rechazo enfático de nociones estereotipadas sobre sexo y orientación de género de quienes resuelven constituir una unidad conyugal o familiar. Hay sentencias de la Corte sobre esto y hay párrafos de opiniones consultivas. Concepto amplio de familia en la inteligencia de que las orientaciones o las caracterizaciones restrictivas frustran el objeto y fin de la Convención, que es la protección de los derechos y libertades del ser humano. Reconocimiento de que el artículo 17 de la Convención Americana, elaborado en el contexto social de su tiempo, no pudo tener a la vista una serie de
fenómenos, una serie de hechos que solamente han adquirido visibilidad, estaban ahí, pero han adquirido visibilidad después de 1969. Lo cual ha obligado al intérprete a esmerarse en la caracterización de estas otras formas de familia que deben ser protegidas por la Convención. No se cuestionan ya per se, como a veces se pudo cuestionar, las familias monoparentales. No se habla ya de familias, sino de familias, como se hace en este Congreso. Se estima por la Corte Interamericana que los beneficios del matrimonio deben extenderse a otras formas de unión libremente querida por quienes se unen y que eventualmente la consideración de esas otras uniones bajo un nombre diferente puede traer consigo consecuencias discriminatorias que no militan en favor de la igualdad, sino de la discriminación. Esto también tiene que ver con las consecuencias patrimoniales de la unión entre dos personas. La posibilidad de procrear, ha dicho también la Corte, en esta relación de puntos, es parte del derecho a fundar una familia, lo cual se traduce en la apertura de métodos para generar esta procreación. Mencionaré el caso Artavia Murillo, que ustedes han estudiado a profundidad, simplemente para dar fe sobre un avance de la Corte Interamericana, algo que no estaba contemplado, por supuesto, en la Convención del 69. Y también el debate que ha habido sobre el punto de la concepción. ¿Cuándo debe entenderse que existe ya un derecho a la protección de la vida humana? ¿En qué momento? ¿Cómo debe entenderse la concepción en relación con ese artículo 4 de la Convención Americana tan genérico, tan vago en un primer momento, que habla de que la protección se brinda en general, desde el momento de la concepción? La gran pregunta es ¿cuándo ocurre la concepción? ¿Y qué quiere decir en general? Es el único caso en la Convención Americana en que los redactores utilizaron una expresión tan genérica, huyendo de compromisos graves. Se habló de en general para poder sacar adelante un artículo que tenía que ver nada menos que con la protección de la vida. Bueno, angustiado por el tiempo, angustiado por el conocimiento tan abundante de ustedes sobre temas que estoy manejando aquí con gran atrevimiento, pero tranquilizado porque la luz me pega a mí y no les veo bien, y por lo tanto no sé cuál es la expresión de su mirada o de su rostro, si es de paciencia todavía o si es de ansiedad. Pero bajo esta circunstancia me he venido a sumar a este magno congreso, a este gran homenaje que ustedes hacen a doña Ida Kemelmarje, que merece este y muchos otros homenajes, a culminarla a más congresos de este género, no solamente a ella, a su equipo espléndido de profesoras, de colaboradoras, de colegas, de jóvenes colegas de esta marcha incesante, de esta marcha firme y vigorosa. Ojalá que de este congreso resulten, como seguramente va a ser, mayores y mejores luces para la evolución no solamente del derecho familiar, sino de los conceptos sociales a propósito de la vida familiar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, y gracias por la obediencia en el tiempo. Bueno, me complace presentar a la siguiente profesora que va a hacer uso de la palabra. Es la doctora Virginia Zambrano. Ella es italiana, pero habla perfectamente el español. Es abogada, es doctorada en Derecho Civil, es investigadora por la Universidad de Salerno, de la Facultad de Derecho. Es profesora de Derecho Privado Comparado en la Universidad de Salerno, fue profesora de Derecho Angloamericano y Derecho de Comunidades Europeas en la Universidad de Nápoles II. Enseñó Derecho de Familia en la Escuela de Especialización de Derecho Civil de la Universidad de Camerino. Profesora visitante en la Universidad de Santa Cruz, Rio Grande do Sul, Brasil, y la Universidad del Valle do Rio Grande do Sinos, Unicinos, Porto Alegre, Brasil.
doctora en investigación, especializada en la Facultad Internacional de Derecho Comparado de Estrasburgo, autora de monografías, ensayos y obras colectivas relacionadas con las más diversas cuestiones del derecho civil y cuestiones comparativas. Es responsable de proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Universidad e Investigación, miembro de la Asociación Italiana de Derecho Comparado, colabora con el Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España y con el Instituto Brasileño de Dirección de Familia. La escuchamos, doctora. ¿Aquí? ¿Se siente? Sí, escucha. Muchas gracias. Para comenzar, tres cosas. Primera cosa, agradecimiento. Agradecimiento a Aida, que es el alma de este congreso y que hizo posible todo esto que está pasando ahora y animó el congreso. Y, si me lo permite, a su esposo Nedo, porque atrás de una grande mujer hay siempre un grande hombre. Otro agradecimiento a Mariel, a su paciencia, a la cual, como los italianos somos muchísimo desorganizados, o por lo menos yo soy desorganizada, he creado muchísimos problemas de organización. Muchas gracias, Mariel, por todo lo que hizo para mí. Claro, otro agradecimiento a todos los amigos que tengo aquí y que cada vez que le encuentro siempre recibo un abrazo, me siento como en mi casa. Muchas gracias. Claro, muchísimos amigos. Bueno, segunda cosa, antes de empezar. En tiempo de migración, como estamos viviendo en tiempo de migración, la tolerancia es la regla. Hay un montón de gente que habla mal otros idiomas, como yo. En verdad, yo hablaré en un idioma que claramente refleja esta situación. Entonces confío muchísimo en la paciencia de ustedes, gente tan acogedora, que me hizo sentir siempre, como decía antes, en casa desde el primer momento. Tercero, termino aquí, nada como el derecho de familia, por lo menos en Italia, refleja una interesante integración entre Constitución y Convención, tratados internacionales. En este sentido, se observa una verdadera constitucionalización de las convenciones, para lo cual la descubierta de la Grundnorm no es nada más sino un servicio que hace posible garantizar la protección a los llamados bienes de la vida, bienes de la persona. De aquí, por lo menos en Europa, la necesidad de una comparación constante entre constituciones para individuar los valores comunes. Y aquí vamos a empezar con mi presentación, que creo que, media hora. Va a ser media hora. ¿Cómo funciona? Así. ¿Por qué? Porque aquí conversión de un caballo, al final le explicaré. La conversión de un caballo è una parafrasi di una pittura di Caravaggio, la conversione di San Paolo. E después explicaré por qué. Esta es la situación, datos estadísticos, de lo que pasa en mi país. El país cambió muchísimo desde los años 1995 hasta el 2016. Esos son datos muy sencillos, muy interesantes, porque nos dicen lo que pasó en Italia. Hay en el año 1995 30.000 matrimonios, y que la cantidad de matrimonios muchos menores en el año 2016.
Cambia también la edad media de la pareja y cambian también la cantidad de gente que pasa a vivir en uniones de hecho. Si vamos a comparar el año 1995 con el año 2016. También cambia muchísimo el panorama en materia de separación y de divorcio. Son datos muy interesantes. Y también interesante el nacimiento de los niños afuera del casamiento. Cambia aquí el porcentaje de niños que nacieron afuera del casamiento. ¿Por qué la metamorfosis de los modelos familiares en Italia? Porque cambia la perspectiva y cambia la perspectiva debido a una interpretación más inteligente, más flexible, más moderna del artículo 29 de la Constitución italiana que habla porque todavía habla de la familia como sociedad natural planteada sobre el casamiento. Mira, sociedad natural planteada sobre el casamiento. Es una cosa que llama muchísimo la atención. Una sociedad natural que está planteada sobre un acto que necesita de la intervención de una oficial del Estado civil parece una clara contradicción. ¿Por qué en el año 1948 decidieron esta fórmula? Porque claro, la idea era garantizar a la persona un núcleo de aislamiento, donde no podía llegar lo Estado, no podía entrar, mejor, lo Estado. Esta idea fue después utilizada para dar una interpretación conforme a la doctrina más tradicional. Solo la familia, la verdadera familia, era una familia planteada sobre el matrimonio, como celebrado con las formalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esta idea cambia en el tiempo. Y ahora en Italia hay una visión de la familia que como relación más o menos, de naturaleza predominantemente patrimonial. Y cambia también la idea que la familia es la célula fundamental de la sociedad, ¿no? Es la persona que tiene derecho a la vida familiar, como decía antes Aida. No es la familia la célula fundamental de la sociedad. También cambia socialmente la familia. ¿Por qué? Porque hay la nuclearización de la familia, lo que creo pasó en todo el mundo, atenuación del principio de la autoridad parental, igualdad, principio de igualdad, que no es nada sino la implementación de otro artículo de la Constitución italiana, que es el artículo 3, que habla de la igualdad sin distinción de sexo, de origen, de religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa, la simplificación, lo vamos a ver, del procedimiento de divorcio y last but not least, la cohabitación, que ahora, como hemos visto, es un fenómeno social muy, muy importante. En todo este sistema, en todo este contexto, un papel importante fue desenvolvido, está claro, fue desenvolvido para la Unión Europea, que empezó a adoptar muchísimos reglamentos. Y no solo por esto, reglamentos en materia matrimonial de responsabilidad parental, reglamento en materia de alimentos, reglamento sobre la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, reglamento, lo último, relativo a las sucesiones, al punto que se habla de familia sin frontera. Bueno, vamos a ver lo que pasa en las relaciones, o lo que pasó en Italia, debido a la jurisprudencia europea y a una interpretación más moderna de la Constitución italiana, respecto a las relaciones horizontales entre cónyuges. Bueno, aquí es muy importante el artículo, como decía antes, el artículo 29 de la Constitución italiana, que
tenía los problemas que decía, los problemas de interpretación que decía antes. Bueno, es verdad que en el año 1970, a pesar de todo esto, de una tradición muy, de una idea muy tradicional de la familia, en los años 1970 la Italia introduce el divorcio, la ley sobre el divorcio. ¿Pero qué hace? Introduce la ley sobre el divorcio, pero deja inalterado, sin mudar, el Código Civil. En el Código Civil sí hay la regulación, la disciplina de la separación. En una ley especial, la disciplina del divorcio. Nunca se integró la ley del divorcio en el Código Civil. Nell'anno 1970, grande riforma che passarono in tutta Europa, è un vento di riforma che va e si diffonde per tutta Europa. 1975, riforma del derecho de familia. Otro intervento muy interesante es en el año 2001, claro, sobre los órdenes de protección. Bueno, problemas, un montón de problemas. ¿Por qué? Porque en Italia, hasta ahora, tenemos dos fuentes que regulan diferente la separación y el divorcio, con dos fuentes diferentes, dependiendo si se habla de separación o, claro, de divorcio. Otra cosa, la separación no es una etapa preliminar del divorcio y otro problema era el largo periodo de separación, 3 años antes de llegar al divorcio. Empezaron una pequeña reforma, como la armonización del procedimiento, de la norma de procedimiento civil, es una reforma muy importante en el año 2014, la 132, que se llama de divorcio curto, de divorcio breve, de negociación asistida, y otra ley, la ley del 2015, sobre el divorcio curto. En todo esto, de reciente, la ley del año 2016 sobre la convivencia. ¿Por qué el gobierno italiano introdució esta ley? Claro que aquí la influencia es muy clara de la jurisprudencia europea, porque en Ogliari contra Italia, la Italia fue condenada para infracción al artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, porque no había cumplido la obligación positiva de establecer el reconocimiento y la defensa de las uniones homosexuales. ¿Qué hace el legislador italiano? Piensa, tengo que proveer. ¿Ma cómo? ¿Cómo compatibilizar las diferentes almas que están en el sistema jurídico italiano? Solución. El modelo fue el de la eingetragene Lebenspartnergesellschaft y la ley del 2016 se inspira al modelo de la ley alemana, adoptando el principio del doble binario. Sí, claro, porque por un lado se disciplina la unión civil entre personas del mismo sexo y por otro las parejas de hecho entre homosexuales o heterosexuales. ¿Y cómo lo hace? Lo hace así, de una manera muy específica, porque aquí habla de formación social, no habla de familia, regulando, disciplinando la unión homosexual. Habla de una específica formación social con arreglo en los artículos 2 y 3 de la Constitución italiana. 2, la formación, el desarrollo de la personalidad. 3, la igualdad sin diferencia entre de sexo, raza, religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y está claro que la mención a la formación social
y al artículo 2 de la Constitución italiana es una clara referencia a la jurisprudencia. Aquí se ve claramente cómo el legislador fue influenciado del juez constitucional, que por su parte estaba influenciado para el juez de la Unión de la Europa. El Tribunal Constitucional del 5 de abril del año 2010, el número 138, que precisamente fundó los derechos de la pareja homosexual en esta disposición. ¿Cómo lo regula? ¿Cómo lo regula? Claro, tiene miedo el legislador italiano de hacer referencia a la familia, que la familia legítima es todavía la familia planteada sobre el matrimonio. Él habla de un vínculo contractual, con un régimen de comuniones de bienes, con un negocio de destino patrimonial sometido a un vínculo de indisponibilidad real, y lo único de novedoso que hace es en materia sucesoria, porque el legislador se aparte de la continuidad de su tradición jurídica, realizando en este sentido, en materia sucesoria, la innovación más importante de la ley. ¿Qué hace más? Hace una cláusula de equivalencia. Una cláusula de equivalencia para decir que van a desaparecer en todo el sistema jurídico italiano las referencias hombre y mujer. Hombre y mujer no se habla más. Esta es una cláusula general de equivalencia. Pero todo esto funciona siempre, mas no en materia de adopción. En realidad, la ley, los italianos están contentos. No creo que están contentos. ¿Por qué? Porque, como lo definió, es un ecomonstruo, esta es una palabra bastante compleja, normativo. ¿Por qué ecomonstruo normativo? Porque tenemos una ley que se compone de un único artículo, integrado para 69 apartados. Único artículo, 69 apartados, que una fotocopia de la disciplina del casamiento, claro, con los oportunos ajustes, las oportunas modificas que necesitaban, que era importante hacer. Y está claro que es una ley de compromiso entre diferentes opciones, ideología política. La referencia, el modelo, es toda la estructura, l'articolo 143 del Código Civil italiano, que habla de derechos y de deberes entre cónyuges. Bueno, dal texto se elimina la referencia a la obligación de fidelidad y colaboración en el interés de la familia. La palabra familia, en el caso de la pareja homosexual, espanta, a pesar de todo, de la jurisprudencia europea, espanta el legislador italiano. Espanta, claro. Y la colaboración en el interés de la familia, que se convierte en colaboración para las necesidades comunes. Hay más. El mayor peligro reside en la tentación de hacer derivar de la ley argumentos superados desde hace tiempo en el derecho de familia, retrocediendo al pasado. ¿Por qué? Por ejemplo, la ostentosa eliminación del deber de fidelidad en la unión civil parece hacer retornar el debate en torno a la finalidad en torno a lo que la finalidad del matrimonio es la procreación. Y la jurisprudencia normalmente, la jurisprudencia italiana, en relación al deber de fidelidad, no lo considera más
por la pareja heterosexual como elemento central de la relación entre personas de sexo diferente. Claro. Y lo que promociona es, sí, el deber de lealtad, el deber de dignidad, el deber de solidaridad entre los componentes, las partes, claro, de la pareja. Unión de hecho, aquí son convivientes y son personas que están unidas de modo estable por lazos afectivos de pareja y de recíproca asistencia moral y material, no vinculados por relación de parentesco, afinidad, adopción, matrimonio o unión civil. Bueno, muchísimos problemas también. A pesar de todo lo que pasó en la Europa, de toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ¿por qué? Porque referencia hablan de no lazo de parentesco, pero no dicen nada, no especifican el grado. Esto es un primer problema. ¿Cómo probar? Hablan de estabilidad. ¿Cómo vamos a probar la estabilidad? ¿En términos cuantitativos o en términos cualitativos? Hablan de vínculos afectivos. El juez que dice si hay afecto o no entre la pareja. Y también muy discutible es la exclusión de sujetos ya vinculados por matrimonio o unión civil, porque hay muchísima gente que está separado, no tiene el estado civil libre y va a vivir con otra persona. Y de acuerdo con esta ley no puede disfrutar de los derechos de esta ley. También vamos un poco más adelante. Aquí la simplificación del procedimiento del divorcio. Es muy interesante, es una ley sobre la negociación asistida. Claro que hay diferencia, dependiendo si hay hijo de menor edad o no hay hijo, no hay ni hijo. Si hay hijo de menor edad, las parejas, los cónyuges, de acuerdo, hacen un papel y con la asistencia del abogado lo transmiten al fiscal, que tiene 10 días. Después de 10 días, si no hay algún conflicto con los intereses de los niños, la pareja puede, claro, separarse. Si no hay hijos, el acuerdo la cosa es mucho más simple, porque hay un acuerdo escrito y siempre con la asistencia de los abogados, pero aquí el control del fiscal es mucho más simple. También otro procedimiento más rápido es ir directamente al registrador del Estado civil la consecuencia patrimonial previo acuerdos están definidas para los cónyuges y aquí las partes no necesitan de la asistencia de un abogado y bueno, la separación o el divorcio se hace efectivo si los cónyuges confirman su voluntad dentro de los 30 días siguientes. ¿Qué pasa aquí con los alimentos? Es muy interesante aquí porque esto es algo que pasó. Claro. Bueno, sí, claro. Es un conflicto grandísimo. Es un papel importante en este momento histórico. Lo están jugando ellos. ¿Por qué? Porque año 2017 cambia la jurisprudencia italiana en términos de alimentos. ¿Qué ha mudado? Ha mudado el papel, la concepción del papel desarrollado por la mujer en la pareja. Claro, la mujer ahora más o menos trabaja, más o menos tiene autosuficiencia económica y aquí la primera sentencia del año 2017, el senatore Grilli, que no quería pagar los alimentos a la mujer, va a la Corte de Casación. Y el juzgado de la Corte de Casación fue que
Claro, si hay autosuficiencia económica de la mujer no tiene derechos a los alimentos. No tiene derechos a los alimentos. Berlusconi en el momento estaba divorciando de Verónica Lario, ¿ok? De Verónica Lario. Se pelearon entre sí, claro, por los alimentos. Él tenía que pagar, y tiene que pagar un montón de dinero a Verónica Lario. Bueno, claro que quería pagar un montón de dinero a Verónica Lario. ¿Por qué? Porque la mujer tenía autosuficiencia económica. Tiene autosuficiencia económica. Y en realidad hay la Corte de Apelación de Milán, que dice, sí, en realidad Verónica Lario es un sujeto autosuficiente, lo que implicaba que Verónica Lario tenía que retroceder 43 millones de euros a Berlusconi. Claro que Verónica Lario hizo recurso de apelación en casación. Claro. Ainda está pendiente, pero ¿qué pasó? Pasó que en julio, l'11 de julio de este año, la sezioni unite della Cassazione, que es cuando la Corte de Casación juegan todo junto, ¿no? Se reúnen cuando hay diferente orientación, se reúnen para decir lo que es la orientación prevalente. Se reunieron y dijeron no. Esto, por supuesto, va a influenciar también el recurso de Berlusconi de Verónica Lario contra Berlusconi. Dice, no, ¿por qué? Porque tenemos que considerar muchas cosas. Claro, la autosuficiencia, pero también cuánto, en qué medida la mujer contribuyó al suceso, a la fortuna, a la actividad económica de su marido. En un principio, aquí el principio de la Constitución vuelve, en un principio siendo aplicación de un principio de solidaridad que permanece aunque el vínculo terminó. Esto es la solución. Bueno, ¿a cuántos minutos? Pocos. Pocos. 10, 12. Ok, 12 es bastante. Aquí. También las relaciones verticales, que es muy interesante. Claro que todo el mundo sabe que el reglamento del Consejo de la Europa que introdujo este concepto de responsabilidad parental, y la consecuencia fue en Italia la ley del 2006, la número 54, y en España la ley del año 2005. Bueno, esto es el comienzo de una reforma en relación a la filiación. ¿Por qué? Porque, claro, en el año 2012 cambia el panorama. En Italia teníamos la diferencia entre hijo legítimo e hijo natos afuera del casamiento. La ley del 2012 va a equiparar toda la situación. Tenemos un único ahora estado de filiación, cambia la custodia compartida, está claro, como si hay también las modificaciones de las acciones de reclamo de Estado. También aquí se puede ver en este perfil, en relación al perfil de la filiación, es la influencia del derecho de la Unión Europea, de la jurisprudencia de la Unión Europea. Muy interesante, aquí no sé qué pasa, okay. Muy interesante, no, estaba cercando il puntatore, no? Muy interesante è Godelli versus Italia dell'anno 2012. Il problema era del derecho del adoptado a conocer su origen, claro, su origen. E in Godelli versus Italia il tribunal condanna la Italia, e la rispuesta para entender lo que pasa, cómo hay comunicación, cómo hay
constitucionalización de los tratados internacionales, cómo se hablan las diferentes cortes, ¿no? E inmediatamente la respuesta es la respuesta de los jueces de la Corte Constitucional Italiana del año 2013, que dicen sí, hay un derecho del adoptado a conocer su propia origen. Así como en el caso de la audiencia, claro, del menor, que fue introducida, fue afirmada con una sentencia, con un juzgado muy interesante del año 2009 de la Corte Constitucional Italiana, que, claro, hizo referencia a la Convención de New York, claro. Bueno, aquí interesante, la adopción, siempre en relación a las relaciones verticales. Y aquí es interesante porque entra en Italia siempre en un contacto directo con el derecho europeo la idea de la adopción mite, de la adopción leve, que es una consuetudine, una prassi, vamos a decir, una práctica que fue introducida para el Tribunal de Bari. ¿Qué significa? En Italia, para ser adoptado, necesita de una situación de abandono. Sin embargo, hay situaciones en las cuales los estados de abandono, esta situación de abandono no hay, porque hay una pareja. Hay una madre, la niña tiene, o el niño tiene madres y padres que son pobres, no pueden cuidar de ellas. Y la adopción mite permite una adopción siguiendo la relación con el genitor biológico. Con el genitor biológico. Esto fue también introducido en Italia dalla Corte in considerazione della sentenza SIU contro Italia dell'anno 2014. E sempre hablando de la relación vertical, muy interesante es lo que pasa en este momento con la stepchild adoption. Bueno, aquí una sentencia, un juzgado muy importante, muy interesante, esto del año 2016, lo cual la casación tenía este problema. Dos mujeres que vivían juntos y que quieren una hija, claro, recurriendo a la inseminación artificial. Esta niña nace y establece un vínculo emocional muy fuerte con ambas las mujeres. La pareja de la madre, con la intención de formalizar la relación, pide la adopción del niño, mejor, de la niña. Bueno, bajo el régimen del artículo 44 de la ley italiana sobre la adopción. ¿Ustedes se acuerdan que hablando de la ley que regula las uniones, las uniones de hecho, hablé de una reserva de la ley, Todo la ley, todas las palabras, hombre y mujer, van a desaparecer del panorama del sistema normativo italiano, pero no en relación a la adopción. Bueno, esto significa que las parejas del mismo sexo no pueden adoptar. ¿Qué solución han encontrado los jueces italianos? Mira, aquí la adopción está permitida a cónyuges unidos en matrimonio con más de 3 años y siempre necesita del estado de abandono. Y aquí han pensado de hacer referencia al artículo 44 de la ley sobre la adopción, que habla de la adopción en el apartado B por el cónyuge en el caso en el que el niño es hijo también adoptado por el otro cónyuge. Mas sin embargo, la ley hace referencia a la palabra cónyuge.
Y claro, como no hay un casamiento homosexual, aquí no puede caber en esta situación. Bueno, lo que hacen es, así es muy interesante, vamos un poco más así, lo que hacen los jueces, hacen una interpretación aditiva, cambian el sentido de la ley, y evaluando el interés del menor a tener dos progenitores, permiten la adopción entre la pareja del mismo sexo. Claro que esto crea en este momento un debate jurídico que ustedes no lo pueden imaginar. ¿Por qué? Porque esta posibilidad está permitida como consecuencia de un derecho de creación pretoria, de creación jurisprudencial, lo que no es bueno. Bueno, vamos muy rápido al fin, porque aquí también, esto pasa también en el caso de stepchild cruzada, la mujer que tiene una hija, o mujer homosexual que tiene una hija de otra convivencia con otra mujer, que pasa a vivir con otra mujer que tiene otra hija, y que piden la adopción cruzada. Tribunal, hay jurisprudencia que evaluando el interés del hijo, claro, permite esta adopción cruzada. Bueno, ¿por qué la conversión de San Pablo? Al final, porque me cortaron el tiempo correctamente. ¿Por qué la conversión de San Pablo? La conversión de San Pablo, que es un cuadro de Caravaggio que se encuentra en la Basílica de Santa María del Popolo en Roma, es un cuadro muy importante, Caravaggio era bien conocido para ser un loco, ¿no? Para ser un loco. Y él subvierte todos los principios de la pintura. La regla clásica decían que no se podía poner un animal en el centro de la escena. No se podía poner el animal en el centro de la escena. Y aquí Caravaggio lo hace. ¿Por qué? Y por contra, el hombre está en el suelo. San Pablo no está armado. Él no simplemente cae al suelo, sino que expulsado de todos los poderes, de todo su orgullo, de toda su autosuficiencia. Y él así arruina el suelo. En este sentido, la imagen representa la superación del viejo modelo familiar y la aceptación de una realidad que por San Pablo es Cristo y por la familia una composición más diferente de las relaciones familiares. Muchas gracias y perdonen este momento.